Perfecto, ya estamos de regreso después de haber escuchado, oye, cuánto tiempo que estuvo ahí sonando y todo el mundo bailaba merengue igual que Elvis Crespo. Me encanta porque esa forma de tan creativa de ponerle Elvis Crespo. Bueno, son las canciones, son los artistas, la verdad las cosas. Oye, vamos a hablar de lo laboral junto a Walter porque tiene importante entrevista ahora, una tremenda invitada. Así es que, Walter, vamos contigo a esta hora de la mañana en el lugar colorido. Claro que sí, vamos a hablar con una amiga que ya había estado en otras oportunidades con nosotros hablando de algo esencial para el ser humano o para los adultos responsables, para poder no solamente subsistir, sino que también por un tema de sentirse útil, realizado. Y algo que en el Maule también es bastante complejo, el trabajo. ¿Cómo estás, Irma? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, primero agradecer la invitación al programa. Siempre es grato, ¿no es cierto?, compartir con ustedes. Oye, Irma, está complejo el tema laboral, está como el día, un poco nublado. Y por cierto, históricamente la región del Maule ha estado quizás en un poco de desventaja respecto de otras regiones en términos laborales por varias razones. Uno, derechamente la cesantía. Otro punto también es la precariedad laboral. Y en tercera instancia somos la región del sueldo mínimo, y eso no ha cambiado. Bueno, como dices tú muy bien, así como el día, digamos que hay como un poco de incerteza, como que tú no sabes lo que se viene. Pero nosotros tenemos que considerar, como dices tú primero, que hay un histórico en la región, que obviamente con el tema de la pandemia se ha acrecentado y al igual que lo que ha ocurrido con todo el país, las tasas de desempleo han aumentado. Si yo comparo, ¿no es cierto?, los trimestres móviles del año pasado a esta misma fecha con este mes, obviamente voy a tener, ¿no es cierto?, una tasa de desempleo bastante inferior, 1, 2, 3 puntos en algunos casos. Sin embargo, si yo comparo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 trimestres móviles, la región ha presentado un descenso del desempleo y a un aumento paulatino de las tasas de ocupación. Y en un contexto de pandemia, ¿no es cierto?, eso no es malo. Hay que considerar que este aumento de las tasas de ocupaciones, que incluso se da en el último trimestre móvil de octubre a diciembre, que es el que apareció ahora, se debe principalmente a lo que es el desarrollo de la actividad agrícola. Somos una región, ¿no es cierto?, donde la estacionalidad agrícola marca un aumento del empleo desde los meses de septiembre en adelante. Entonces, desde esa línea hemos estado, ¿no es cierto?, siguiendo la sintonía de los años anteriores. Sin embargo, la tasa de recuperación es menor de lo que necesitamos y requerimos, porque, claro, no todas las empresas han podido retomar al 100%, dado, por ejemplo, hoy día tenemos una región que está en un 50% de fase 1, lo que significa que todas aquellas actividades que no son del punto de vista de la industria manufacturera, que esta no ha parado, tienen que bajarse. Aquí, a nivel regional y nacional, el comercio aparece como uno de los sectores más afectados. Y eso nosotros lo podemos afirmar porque las solicitudes de protección del empleo vienen principalmente justamente del sector comercio, servicio y administración, en caso de nuestra región, y eso a ti te permite ver, ¿no es cierto?, claramente que hay una coincidencia entre la larga cuarentena que ya lleva Curicó en fase 1 y ahora nosotros como Talca ya vamos, ¿no es cierto?, a la segunda semana. Ahora, ¿esto qué puede proyectar a los próximos 3 meses? Que seguramente va a haber un estancamiento en la tasa de empleabilidad o un descenso de ella, y eso significa que va a aumentar el desempleo porque los trimestres móviles te marcan los meses anteriores. O sea, nos toca que venga el trimestre octubre, noviembre, diciembre, enero, que va a marcar la cuarentena de Curicó, y enero, febrero, marzo, que va a marcar la cuarentena, ¿no es cierto?, de Curicó y Talca. Y en ese caso,
nosotros como observatorio vemos con cautela, porque acá el problema no es el trabajo en el Maule, el problema en este caso puntual es las altas tasas de COVID en el Maule, que han obligado a tomar una medida que ya es extrema. O sea, cuando se llega a la fase 1 no es porque la autoridad, ¿no es cierto?, quiera hacerlo, sino que porque simplemente ya las camas UCI se completan, las tasas de activos son altas, la cantidad de personas activas, y si tú ves todo lo que ha pasado las últimas 3 semanas, no hemos logrado bajar la tasa de contagio. Entonces hay que entender también que hay aquí un problema mayor que se vincula claramente porque la pandemia ha afectado a nivel mundial, nacional y regional en aumento del desempleo, pero con una alta, no sé si responsabilidad o irresponsabilidad de nosotros mismos. Mientras no se bajen las tasas de COVID, no vamos a poder volver a la tan ansiada normalidad. Oye, Irma, para este 2021 ya se está inoculando una vacuna en una parte de la población, es un proceso lento que requiere de una logística amplia, obviamente. Estamos partiendo con las personas que más les cuesta movilizarse, que más les cuesta quizás acercarse a un centro de vacunación. Aunque hay que destacar también que la región del Maule es una de las regiones con más centros de vacunación también a nivel país, lo que nos da un buen pronóstico. De cara quizás al segundo semestre de este año, ¿qué debería pasar o qué debiésemos esperar en el mercado laboral? Va a haber una reactivación, hay ciertos fondos que se están volviendo a ofrecer por parte de FOGAPE, por ejemplo, para reactivar las pequeñas y microempresas, que también son una muy buena fuente laboral. Y también, Sescotec seguramente va a lanzar algunos programas también ya partiendo el año de forma más activa en marzo. Quizás esas cosas ayuden, también lo de la vacunación. ¿Deberíamos tener una tasa de normalidad, entre comillas, dentro de lo complejo que es el escenario de empleabilidad en el Maule y en el segundo semestre? ¿O todavía vamos a estar muy por debajo de lo que tenemos en un año normal? A ver, la recuperación de las tasas va a ser lenta, no vamos a poder tener, ¿no es cierto?, las cifras que habíamos tenido. Piensa tú que llegamos a un nivel de desocupación nacional y regional histórico en una década. Entonces es difícil pensar que el daño que ha tenido el empleo vaya a poder recuperarse en tan pocos meses, pero sí debería existir una tendencia al alza, mirándolo con bastante cautela, como dices tú, porque la vacunación tiene un calendario a nivel nacional, y a nivel nacional las últimas personas que se van a vacunar son justamente el grupo etario, que es la fuerza laboral. Entonces, la capacidad de, a lo mejor, de disminuir el contagio en los ambientes laborales, o de que si se contagia sea menor el impacto, claramente se puede ver el segundo semestre y no antes, porque nosotros más o menos vamos a tener a un porcentaje importante de la población inoculada, ¿no es cierto?, en el mes de mayo, junio. Ahora los expertos han dicho que se necesita tener por lo menos entre un 70-80% de la población vacunada para esperar resultados reales. Pero hoy día sí existen, estimados, iniciativas que, independientes de los estados de fases de las cuarentenas, ya se están aplicando. El subsidio al empleo y el subsidio al empleo juvenil está operando desde el año pasado y está activo en enero, febrero, y corresponde, ¿no es cierto?, a un incentivo que entrega el Estado para aquellas empresas o microempresas que contratan trabajadores o jóvenes, y que una parte de ese sueldo se da a través de este subsidio, que tiene la característica que no es un préstamo, no se devuelve. Y eso es para incentivar, por ejemplo, la contratación de jóvenes, dado que por lo menos en la región del Maule el grupo etario que fue más afectado por el desempleo y los pactos de suspensión del trabajo fueron los jóvenes. Una segunda línea
tiene que ver con los proyectos de inversión que son a nivel privado y estatal. Tú ahí tienes varios proyectos que están en desarrollo y otros que se van a iniciar, que están vinculados a la construcción, que también es un área que se vio afectada. Históricamente el MOP ha hecho licitaciones en la construcción y mejoramiento de caminos y puentes, y este año no es distinto. Y ahí, ¿no es cierto?, hay una cantidad de empleos que se mantienen, y eso es súper importante porque no bajan. Y también se encuentran algunas licitaciones con respecto, ¿no es cierto?, a la construcción de hospitales. Para la región son 3, y también para algunos conjuntos habitacionales que van a ser a nivel de empresas privadas. Entonces nosotros ahí tenemos una segunda línea de generación de empleo que te permite mantener lo que ya existe y recuperar otro porcentaje. Y una tercera línea que es súper importante, hoy día han tomado un rol fundamental las OMIL, las oficinas de intermediación laboral, y San Javier en esto. Quiero felicitar a la Municipalidad de San Javier porque permanentemente está publicando avisos de solicitud de empleo, no solamente en el ámbito municipal estatal, sino que también en el ámbito privado. El mes de enero me encontré con varios avisos, hasta esta semana, hasta este domingo, en donde solicitaban personas justamente para el trabajo temporero y tractorista. Entonces ahí tú te das cuenta que, y no estamos hablando de un volumen bajo, estamos hablando de un volumen importante. Entonces en este caso, cuando las municipalidades empiezan a utilizar las redes sociales, que son las que bajan, la gente, uno, por un tema de falta de acceso a internet o falta de habilidad también para trabajar con las redes sociales, no las utilizan. Por ejemplo, la Bolsa Nacional de Empleo o las bolsas generales de las instituciones, pero sí la mayoría de la gente ve el Facebook. Y yo creo que ahí hay una clave, estimado, porque en la medida que la gente esté viendo estas publicaciones va a obtener datos importantes. Yo aquí, ¿no es cierto?, hago un llamado a que la gente revise las OMIL, porque las OMIL hasta el día de hoy mantienen un trabajo permanente con las empresas y ellos están publicando, ¿no es cierto?, los requerimientos laborales. Entonces ahí también hay una oportunidad. Y bueno, nosotros como Observatorio Laboral del Maule, ¿no es cierto?, proyecto que ejecuta la Universidad Católica, hemos hecho un trabajo permanente con CENSE para detectar las necesidades de capacitación. Hoy día más que nunca se hace necesario que la gente se capacite, porque a lo mejor, como tú muy bien dices, como va a ser más largo el periodo de recuperación, hay gente que no puede esperar eso a que la empresa se reactive, o derechamente en el área de turismo hay muchas empresas que se están reinventando hacia otros rubros. Entonces las personas también tienen que ir identificando cursos. ¿Cuáles son las áreas donde hay más claro, más espacio donde por también? ejemplo, si una persona ha estado 10 o 15 años atendiendo un hotel o una residencial que hoy día se cerró, es una persona que claramente tiene habilidades para atender público. Entonces a lo mejor se puede enfocar a lo que es el tema del marketing digital, al tema del comercio online, que hoy día, ¿no es cierto?, se ha vuelto un elemento fundamental para que las pymes puedan mantenerse. Tú me preguntabas que qué es lo que se espera. Se espera que en este primer semestre claramente exista una demanda por personas jóvenes que se manejen en plataformas digitales para mantener este tema del comercio online, porque no solamente lo están utilizando las empresas grandes del retail, sino que también lo están usando las pymes, los delivery, donde la gente se dio cuenta que aquí hay un nicho, y Facebook, Instagram, hoy día son plataformas de comercio que han mantenido activas las redes laborales, menores, claramente, pero sí son alternativas y son una oportunidad para aquellos que tienen, por ejemplo, una capacitación mínima. Hoy día se está entregando cursos de capacitación digital para personas sobre los 18 años, son gratuitos, no tienes que tener una certificación de cuarto medio, no tienes que tener un título técnico profesional, o sea, por lo tanto,
puedes acceder fácilmente a una capacitación que la haces en un mes. Entonces, en esa línea, ¿no es cierto? Yo creo que es importante también que la gente que a lo mejor está con protección al empleo, con este seguro de cesantía, pueda a lo mejor hacer estos cursos en este tiempo donde tiene por lo menos la posibilidad de tener un porcentaje de su sueldo asegurado. Y eso es el otro dato, estimado, que se ha ido renovando el seguro de desempleo. La gente que se le acabó ya el monto pasó a cubrirlo de su seguro personal con el seguro de garantía estatal. Y esto permite que la gente siga cobrando un seguro de cesantía. Eso es súper importante. Y poder tener una parte del sueldo. Irma, preguntarte, hablamos ya de la reactivación, ¿cierto? Mirando el vaso un poco medio lleno y dándole también un toque de positivismo a esto. ¿Qué áreas crees tú que se van a ver reactivadas más rápidamente de todas las fuentes laborales, de todas las áreas productivas que hay aquí en la región? El turismo está pasando el verano y está muy complejo, claramente, cuando se reactive ya vamos a estar todos de vuelta al trabajo, se ve complicado por ahí. ¿Cuáles crees tú que son las áreas que se tienen la capacidad quizás de regenerarse, de reactivarse más rápido? Yo creo que yo te señalaba que primero la industria manufacturera, porque es una industria que no ha parado. Si bien ha disminuido la cantidad de gente para poder cumplir con el aforo requerido y ha tenido que reordenar la forma de funcionamiento en turno. Pero claramente la industria manufacturera se levanta como un pilar de lo que es la productividad en la economía maulina. Y la segunda, la que yo creo que responde históricamente, porque nosotros en este caso, por ser una región de tradición agroalimentaria, la agricultura sí o sí, ¿no es cierto?, va a reactivarse. Hay una necesidad de la exportación de los productos frutícolas al extranjero y la industria vitivinícola, en donde ahí se han incorporado ya algunas innovaciones tecnológicas, en donde no necesariamente es tanta la gente que necesitan para ciertos procesos productivos, por lo tanto pueden seguir, ¿no es cierto?, produciendo para la exportación. Y en esa línea, si bien hoy día, ¿no es cierto?, vimos que lamentablemente el fin de semana por los eventos climáticos se va a declarar zona de catástrofe agrícola, seguramente al Maule, Ñuble, O'Higgins, pero esto también representa una alternativa para que los empresarios puedan, ¿no es cierto?, compensar las pérdidas. Y ahí, ¿no es cierto?, yo creo que esos son dos sectores que son claramente fundamentales. La punta de lanza para poder volver a generar más empleo. Oye, preguntarte también, Irma, dos temas que van un poco ligados, quizás. ¿Irá a haber quizás una tendencia a la baja salarial una vez que las personas sean recontratadas, en el momento en que, no sé, alguien que desarrollaba una labor cualquiera de vendedor en una tienda, que ganaba una suma X, quizás ahora la oferta, porque va a crecer mucho la demanda seguramente, va a tender a bajar los sueldos también? Y lo otro que te pregunto es ligadito, ¿qué pasa con el teletrabajo como una alternativa laboral? Ahí te dejo las dos preguntas para que la gente vaya también en la casa desenredando la madeja. Muy buenas preguntas. Sobre la primera, bueno, yo creo que la ventaja de ser una región que tiene tan malos sueldos y que es un porcentaje altísimo, claro, paga el mínimo. Entonces, claro, afortunadamente ese mínimo te lo garantiza la ley. Y nosotros efectivamente estamos en una brecha a nivel nacional importante, y hay una segunda brecha que nosotros, bueno, hemos detectado, y eso se me olvidó y aquí lo uno contigo, que fíjate que en la tasa de desempleo de este último trimestre móvil se ve claramente que el desempleo afecta más a las mujeres que a los varones. Tenemos casi 3 puntos de diferencia de cesantía más las mujeres que los varones. Y en la región del Maule, a nivel salarial, fíjate que es más de 150.000 pesos la diferencia entre el promedio del sueldo mínimo entre hombre y mujer. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hay una situación que abordar, se está haciendo un trabajo, porque claro, cuando tú tienes que un porcentaje alto de las mujeres se desenvuelve en el sector de servicio, tú puedes entender que estos promedios salariales sean más bajos que el promedio nacional,
y también cuando estos promedios están asociados a trabajo informal, porque también en el Maule tenemos que decirlo, el trabajo informal es un trabajo importante. Este trimestre móvil, el 7,7 está compuesto por un descenso de el trabajo de las personas que trabajan a nivel contratado en lo privado y por el descenso del trabajo informal. Entonces ahí uno se da claramente cuenta que el trabajo informal cumple un rol dentro de lo que cubrir esta necesidad de subsistencia de las personas y de sus familias. Claro, Sin es embargo, una realidad en el laboral en nuestra región, finalmente, ¿no? La informalidad. Perdón que te interrumpa, ¿no? Y cuando decimos sí, informal, no es solamente porque alguien dice trabajo informal y se imagina automáticamente la gente con el paño en la calle vendiendo zapatillas. No, tiene que ver con esta estacionalidad, ¿cierto?, de los trabajos agrícolas, por ejemplo, donde no hay un contrato de por medio, de hecho ni siquiera de palabra muchas veces. Solamente hay un vago trato en que alguien tiene que desarrollar una labor de extracción de frutas o algún tipo de sembrado y sería todo. Entonces también hay una desprotección ahí de quienes desarrollan esos trabajos. sobre aquello es como importante para las personas que nos están escuchando. O sea, nosotros hemos visto y conversado a través de, por ejemplo, nosotros como Observatorio Laboral somos miembros del CETRU, que lo preside la Dirección del Trabajo, y permanentemente estamos a través de esta instancia promoviendo justamente el trabajo decente y la necesidad de disminuir la precariedad laboral en el Maule. Y para ello es súper importante este tema que tú planteas, porque el no tener contrato a una persona que trabaja en la actividad agrícola o en la construcción, que a mí también me impresionó cuando encuestamos el sector de la construcción, y nos encontramos con mucha gente que efectivamente pide no tenerlo por el tema de que si no acceden a beneficios sociales. O sea, también aquí hay de ambas partes. Está el empleador y está también el trabajador, pero en esa línea hay, como dices tú muy bien, una desprotección, o sea, un accidente laboral que sufre una persona en esas condiciones y no solamente no tiene protección del salario mensual, sino que no tiene acceso a la atención en salud. Entonces, por eso que hay que trabajar por esto. Ahora, es entendible cuando, ¿no es cierto?, la gente tiene sueldos tan bajos, si uno también Claro. tiene que observarlo desde esa perspectiva. Ahora, con respecto a, yo apelo, y aquí veo, que sabes tú de que las pymes resultan ser muy buenas empresas. Nosotros nos hemos dado cuenta porque muchas de las pymes son empresas familiares, son empresas que trabajan, ¿no es cierto?, con un grupo de trabajadores y que tratan de mantenerlos en el tiempo, no hay una alta rotación de sus empleados. Hay una Y eso, valoración del factor humano también. sí, hay una valoración y por lo general, si bien a lo mejor los montos de su tributaciones mensuales o anuales no son tan altas, pero tratan de distribuir en forma mucho más equitativa. Entonces ahí tú te encuentras con que hay empresas que tienen bastante beneficios para sus trabajadores. Y también hay grandes empresas que invierten no solamente en mejores sueldos, sino que invierten en capacitación. El punto es cómo encontrar ese equilibrio, porque claro, cuando uno saca el promedio de la región, como dices tú muy bien, en nuestro promedio claramente se evidencia que todavía estamos lejos de llegar a los promedios nacionales, y ahí es donde, ¿no es cierto?, es necesario el esfuerzo de los empleadores en general, porque son ellos, ¿no es cierto?, lo que, si ellos tienen a sus trabajadores y trabajadoras mejor remunerados, tienen menos rotación laboral, y si yo tengo menos rotación laboral, aumenta mi productividad, porque claramente no tengo que estar permanentemente enseñándole a las personas el mismo trabajo. Y lo otro que hay también, hay menos rotación y también hay una mayor especialización, el producto final es mejor, la percepción del cliente cuando es un servicio de venta o de venta directa es mejor también. Aumentan los índices de felicidad, etcétera. Y hablando de índices y de felicidad, hay gente que no se quiere despegar del teletrabajo, que lo ha encontrado increíble, quienes tienen la posibilidad de tener un espacio en casa para trabajar, que puedes trabajar con pantuflas, que puedes muchas veces acomodar tu horario de mejor manera. Llegó para quedarse, es estacional, las empresas van a tener que reconvertir, utilizar tecnologías que ya están disponibles para poder, si alguien trabaja en un call center, perfectamente,
hoy día lo puede hacer desde su casa. No hay ninguna razón para que no lo haga. De hecho, ¿tú crees que apunta un poco para allá también que la pandemia nos ha enseñado que la tecnología está ahí, está para usarse y que también le hemos tenido que tomar mucho valor al tiempo? Bueno, con respecto al teletrabajo que tú me planteabas, yo creo que la pandemia apresuró un proceso que ya venía en camino. Hay países como Estados Unidos o algunos países europeos en particular que ellos ya, por ejemplo, en el sector de educación habían avanzado con programas de educación online al 100%, sobre todo en el posgrado o los cursos de capacitación laboral. Muchos de ellos son ya hace años en estos países online. Sin embargo, nosotros en el mes de abril-mayo realizamos la primera encuesta COVID-19 en la región del Maule para ver cómo estaba afectando la pandemia a las empresas de la región. Y una de las preguntas era si era posible desarrollar su actividad productiva en relación a teletrabajo. Y en el sector de la industria manufacturera, en el sector de la agricultura y en el sector de la gastronomía, el 90% de las empresas nos dijeron que no. O sea, claramente no es una actividad que se puede aplicar a todos los sectores. Claro. Si yo pienso, por ejemplo, en el sector de la educación, pienso a lo mejor en el sector del comercio online, en el sector del marketing, efectivamente, en la ingeniería. Perfectamente hay cosas que se pueden hacer presenciales, pero online, pero en el sector de, por ejemplo, la construcción, eso es presencial. Entonces, yo creo que a lo mejor se van a dar ciertos procesos de adecuación, de tal manera que parte del proceso productivo se pueda desarrollar online y otra parte se tiene que desarrollar presencial. En el sector llegar a una especie de trabajo, digamos, un claro. poco más flexible. Oye, Irma, ya para ir cerrando la entrevista en honor al tiempo, solamente agradecerte, invitarte, pero cuando tengamos otro escenario en este tema que es tan importante, tan relevante para la ciudadanía como es el trabajo, indispensable también, por supuesto. Nosotros generalmente como observatorio estamos haciendo estudios, te voy a cobrar la palabra, y sí. A finales de marzo nosotros vamos a lanzar la tercera encuesta nacional de demanda laboral, que justamente busca identificar nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos. Y uno de los sectores que ya definimos como estratégico es el sector de salud, que ha sido tan importante durante esta pandemia, y se van a agregar 2 sectores más, seguramente uno de ellos transporte, y estamos identificando el tercer sector. Así que si gusta, nosotros totalmente disponibles. Ningún problema. Es una encuesta que se va a realizar durante los meses de marzo a julio, y ya en finales de julio vamos a estar dando los primeros resultados preliminares. Agradecer la invitación. Y bueno, acá recuerden que lo primero que partí diciendo que el problema no es el trabajo, el problema es la pandemia. Entonces, en la medida que nos cuidamos, que somos responsables, yo sé y a mí también me toca, o sea, uno tiene que ir a comprar los víveres, tiene que salir a comprar la verdura, tiene que ir a un trámite a un centro de salud, o sea, mascarilla, guante, alcohol gel, 1,5 metros de distancia física, y en la medida que todos nos vamos cuidando, vamos a poder retomar esta necesaria actividad económica, que yo rescato lo que tú dices, que tiene que ver también con el trabajo digno para todas las personas. O sea, todos necesitamos trabajar para mantener a nuestras familias. Entonces yo sé que hay muchas personas que nos están viendo hoy día que así lo requieran, así que a seguir cuidándose. A seguir cuidándonos nomás. Chao. Un abrazo, que tengas una excelente tarde, Irma. Muchas gracias. Voy contigo. Gracias, Katia. muy amable, gracias. Chao, muchas gracias. Bueno, así es, estamos acá desde el otro lado escuchando esta importante información, pero ahora nos vamos a desconectar un poco de la información y nos vamos a ir a la música, a descansar, a relajarnos un poquito y a bailar, porque ahora nos vamos a quedar con la música. Ya, es que no me acuerdo, no, se me perdió, se me le perdió. ¿Cómo se llama
Ya, entonces nos vamos a quedar con El Caballito de Palo. Oye, buenísima canción para esta hora de la mañana para que todos puedan disfrutar. ¿Ah? Vamos entonces con Josep Fonseca y este Caballito de Palo. Vamos y volvemos.